Vamos a analizar este circuito en el cual la pregunta es definir el estado de los diodos, suponiendo que el modelo corresponde al que se encuentra allí en la gráfica. Tenemos un diodo de señal y un diodo Zener. Pues bien, todo esto se trata de que podamos hacer el proceso de supuesto, comprobación y nuevamente un supuesto, y se entienda claramente cuál es el modelo utilizado en los diodos y se encuentre la limitación de ese modelo. Ok, lo primero que hay que hacer es definir un estado, definir un supuesto basado en algún argumento, entendiendo que el circuito tiene un diodo Zener de 3 voltios en su región Zener y de 0.6 voltios cuando está encendido. ¿Qué puede uno suponer aquí? ¿Qué tiene sentido suponer? Una, que este diodo está prendido, es probable. Aquí tenemos una fuente de 5 voltios, similar a esta fuente de 5 voltios. Uno podría pensar que la caída es tal que hace que esta corriente fluya de izquierda a derecha. Las razones para suponer eso en realidad no son razones tan explícitas, pero parece un supuesto razonable. Este Zener también tendría un supuesto razonable al decir que estuviese en región Zener, precisamente porque la corriente tendería a ir al punto de menor potencial, que es efectivamente tierra. Hay fuentes de voltaje de valor alto que uno tendería a pensar que la corriente fluye en ese sentido. Si eso es así, entonces ya habríamos pasado a la etapa de supuesto. Sin embargo, al definir un supuesto tenemos que tener muy presente que cuando suponemos que el diodo está prendido, lo que estamos suponiendo en realidad es que esta es una fuente de 0.6 voltios. Su corriente es desconocida en encendido. Y cuando está en región Zener, estamos suponiendo que este Zener es una fuente de valor B Zener. Fíjese la convención que estoy utilizando. Más menos, en este caso, más menos diría que es 3 voltios, el voltaje Zener, y en este caso, más menos, sería el voltaje del diodo de señal, el diodo de 1. Nótese la convención que estoy utilizando. Aquí llamo menos de Zener este punto, que efectivamente es negativo. Es una convención inversa a la del diodo. Esto es válido para esta notación. Es válido para una notación más menos, corriente bajando. Sin embargo, cuando esté en región Zener, la corriente en realidad estaría subiendo por el Zener, o en este caso aquí bajando. Hay que prestar suficiente atención para evitar confusiones con la notación que elijo. Voy a cambiar esa convención. Voy a colocar el modelo en lugar de los diodos en el circuito. Pero tenga presente que estoy reemplazando ese diodo por un modelo. En este caso, más menos 0.6 voltios sería el modelo de este diodo, y en este otro caso, más menos 3 voltios sería el modelo del diodo Zener. La pregunta que tengo que hacer para la fase de comprobación es si la corriente de estos diodos en este sentido es positiva. ¿Por qué? Porque es lo que me dice el modelo. Este modelo de fuente de voltaje de 0.6 voltios en realidad obedecería a un modelo, una gráfica paralela al eje de las corrientes, la cual representa una fuente de voltaje. Sin embargo, esto solo es válido para valores de corriente positiva. La fuente de voltaje se representa por toda esta línea, pero en esta parte de la línea el modelo no sería válido, al igual que en esta región del diodo apagado usted lo está modelando como un circuito abierto, pero solo es válido en estos dos puntos, es decir, entre B Zener y B gamma. Asimismo, el diodo Zener lo está modelando como una fuente de 3 voltios. Nótese la convención, como una fuente de 3 voltios, cuyo valor solo es válido cuando tenemos valores de corriente en el sentido inverso del diodo. Una vez que tengo los modelos definidos, ya el problema que se viene es un problema de circuitos, es un problema circuital, en el cual principalmente por esta notación estoy eligiendo los nodos fundamentales. Sé que este nodo no es un nodo fundamental, ya es conocido, es un valor de 3 voltios, precisamente por el modelo del Zener. Este de aquí sí puedo ponerle algún nombre, B1, que correspondería al nodo fundamental. Yo sé que aquí
hay un valor de V1 más 0.6 voltios. Eso lo sé por ley de circuitos. Mi única incógnita entonces es V1, por tanto es la única ecuación que debo plantear en el circuito para poderlo resolver. Pero antes de pensar en resolverlo, lo que me interesa es realmente encontrar las corrientes de los diodos, tanto del diodo 1 como del diodo Zener. Esa es realmente la pregunta de fondo que yo me debo hacer. Y bien, ya no queda más sino plantear las ecuaciones de los nodos, en este caso del nodo fundamental V1. Usted puede hacer su análisis convencional de corrientes que entran, esta corriente está entrando, esta corriente está saliendo, esta corriente está saliendo, podemos definir que esta corriente está entrando, que en realidad es un supernodo, entonces yo defino las corrientes en este sentido. Pinto las corrientes entrando, describo la ecuación 5 menos V1 sobre 3K más 5 voltios, en este caso VIN es 5 voltios, 5 menos V1 más 0.6 sobre 1K es igual a las corrientes saliendo, V1 más 0.6 sobre 3K más V1 sobre 2K más V1 menos 3 voltios sobre 1K.